Hace algunos años, durante mi juventud, tuve un extraño y aterrador encuentro en una granja solitaria en la que me encontraba trabajando temporalmente. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto si fue realmente un hombre lobo lo que vi, o si mi mente jugó una broma cruel esa noche. La granja estaba ubicada en una zona rural y montañosa, alejada de cualquier otro asentamiento humano. El dueño de la granja, un hombre gruñón y solitario, había comprado la tierra hacía poco tiempo, y estaba en proceso de construir un nuevo establo para sus vacas. Mi trabajo consistía en ayudarlo en las tareas diarias, y a cambio, recibir alojamiento y comida. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, me retiré a mi pequeña habitación ubicada en el ático de la granja. Era una noche oscura y fría, con nubes negras cubriendo el cielo y apagando cualquier estrella que hubiera en el firmamento. Estaba tratando de conciliar el sueño, cuando de pronto escuché un ruido sordo y metálico proveniente del exterior. Al principio, pensé que podría tratarse de algún animal salvaje, pero el ruido continuó y se hizo más intenso. Decidí arriesgarme y asomarme por la ventana para ver de qué se trataba. Lo que vi me dejó helado de terror. Una figura alta y peluda, con ojos brillantes y una expresión salvaje, se acercaba a la granja. Su andar era extraño, como si estuviera gateando y caminando al mismo tiempo. Parecía un hombre, pero su tamaño y su pelaje me hicieron dudar. El hombre lobo, como lo llamo ahora, rodeó la granja y se acercó a la puerta principal. El dueño de la granja, despierto por el ruido, abrió la puerta y gritó de miedo al ver al monstruo. El hombre lobo rugió y saltó sobre el dueño de la granja, hundiendo sus afilados colmillos en su cuello. No pude hacer nada más que mirar con horror mientras el hombre lobo mataba a mi único protector. En un acto de supervivencia, corrí escaleras abajo y salí corriendo hacia el bosque, sin mirar atrás. El hombre lobo no me persiguió, pero pude escuchar sus aullidos y gritos angustiantes durante toda la noche. Al amanecer, regresé a la granja y encontré el cuerpo inerte de mi patrón, muerto a manos del monstruo. La policía dijo que fue un animal que lo atacó y no me creyeron sobre el hombre lobo. Pensaron que estaba loco por la brutalidad de su muerte. Nunca supe qué era exactamente lo que atacó la granja esa noche. ¿Fue realmente un hombre lobo o simplemente un hombre desquiciado disfrazado? No lo sé, y probablemente nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que esa noche cambió mi vida para siempre, y sigo sintiendo escalofríos cada vez que la recuerdo. Como cazador experimentado, he tenido mi buena dosis de momentos peligrosos y emocionantes en la naturaleza, pero nada podría haberme preparado para la noche en que mi amigo y yo encontramos a un hombre lobo en el corazón del bosque. Era una noche fría de otoño, y la luna llena iluminaba el denso bosque como un reflector. Mi amigo, Jack, y yo habíamos estado siguiendo a un majestuoso ciervo durante horas, y finalmente estábamos acercándonos a nuestro objetivo. Estábamos en lo más profundo del bosque, lejos de cualquier civilización, rodeados por el sonido de hojas crujientes y el ulular de los búhos. Mientras avanzábamos sigilosamente entre los matorrales, vimos un destello del ciervo, su pelaje marrón brillando a la luz de la luna. Preparamos nuestros rifles, respiramos hondo y disparamos. El disparo resonó, haciendo eco entre los árboles, y el ciervo cayó al suelo. Lo habíamos logrado. Pero al acercarnos a nuestra presa, notamos algo extraño. Los arbustos cercanos se movían, y podíamos escuchar una respiración pesada. Nos dimos la vuelta lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, y fue entonces cuando lo vimos. Una criatura como ninguna otra que hubiera visto. Parecía humana, pero su rostro estaba distorsionado, con ojos que brillaban amarillos a la luz de la luna. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje gris y áspero, y sus manos y pies estaban deformados y tenían garras. Era un hombre lobo, una criatura de leyenda y folclore, de pie ante nosotros en todo su aterrador esplendor. Nos congelamos, paralizados por el miedo, mientras el hombre lobo se acercaba a nuestra presa. Olfateó el aire, sus fosas nasales se ensancharon, y luego fijó su mirada en nosotros. Podíamos ver el hambre en sus ojos, la necesidad primitiva de alimentarse. Y entonces, sin previo aviso, soltó un aullido espeluznante. Salimos de nuestro trance y corrimos, tan rápido como nuestras piernas nos permitían. Podíamos escuchar al hombre lobo persiguiéndonos, sus pesados pasos retumbando contra el suelo del bosque. No nos atrevimos a mirar atrás, sabiendo que si lo hacíamos,
veríamos su rostro feroz, sus dientes desnudos y listos para atacar. Corrimos durante lo que parecieron horas, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando. Y finalmente, llegamos a la seguridad de nuestra cabaña. Nos desplomamos en el suelo, con la respiración entrecortada. No hablamos durante mucho tiempo, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Realmente habíamos visto un hombre lobo? ¿O había sido una ilusión, alimentada por el miedo y la soledad del bosque? Pero al salir a la mañana siguiente, vimos las señales de la presencia del hombre lobo. El ciervo había desaparecido, arrastrado por alguna fuerza poderosa, y supimos, sin duda, que habíamos encontrado algo sobrenatural y aterrador en esos bosques. Esa noche, mientras yacía en mi cama, no podía quitarme de la mente la imagen del rostro del hombre lobo. Sus ojos, ardiendo con un hambre primitiva, atormentaban mis sueños, y supe que nunca olvidaría la noche en que el lobo nos robó la presa, la noche en que nos enfrentamos cara a cara con una criatura de leyenda y miedo. He sido reacio a contar esta historia principalmente porque no quiero que nadie piense que yo, o la persona de la que trata la historia, estamos locos. Aunque decir, esto realmente sucedió, suene muy cliché, puedo asegurarles que las siguientes historias son verdaderas. Antes de comenzar con la primera historia, les doy un poco de contexto. Soy un pasante en una iglesia que trabaja en una reserva navajo, ayudando a la comunidad con reparaciones de techos, pintura y arreglos interiores en las casas. Trabajo de 8 a 5, con buen salario y gente agradable, así que en general estoy contento con esto. Y como un pequeño descargo de responsabilidad, no pretendo ofender la tradición navajo de ninguna manera. Esta es solo una historia de primera mano sobre lo que está ocurriendo actualmente en mi viaje. Durante los últimos 2 meses de la pasantía, he comenzado a acercarme bastante a algunos de los residentes de la reserva. Una señora en particular, con la que llegué a conocer bastante bien, era del tipo supersticioso. Me decía que nunca debía estar afuera de noche, entre otras cosas que me parecían algo aleatorias. Pero el mayor tabú que sabía que nunca debía mencionar, principalmente porque mis superiores me lo dijeron, era el folclore navajo como los skinwalkers. Sin embargo, un día fue muy diferente en el sentido de que la pregunta me quemaba por dentro. Estaba en mi descanso para almorzar después de terminar de pintar partes de su casa, y ella se sentó a mi lado en su porche y hablamos un rato, pero finalmente me sentí lo suficientemente cómodo como para preguntarle sobre cualquier folclore acerca de hombres lobo, o algo por el estilo. No esperaba realmente una respuesta. Pensé que tal vez ella diría rápidamente que no, y cambiaría de tema, pero más que nada tenía miedo de ofenderla. Pero para mi sorpresa, ella giró la cabeza mirando hacia el paisaje, dudó, pero luego dijo, «Sí, conozco algunos, y también lo he experimentado». Procedió a darme una descripción del equivalente aparente a un hombre lobo. Parafraseando, ella dijo, «Los hombres lobo parecen personas normales, pero enmascarados en pintura blanca, cubriendo su rostro, brazos y pecho. Todo su cuerpo es tan blanco como un cadáver, cubierto con símbolos negros que posiblemente estén relacionados con el culto al diablo. Más específicamente, son excavadores de tumbas y nigromantes. Desentierran cuerpos solo para robar joyas, aunque pueden realizar otros actos con los cadáveres, pero rápidamente evitó entrar en demasiados detalles sobre ese punto. Los hombres lobo también obtienen su poder del diablo. Es así como son capaces de poseer una fuerza y resistencia sobrenaturales. Me sorprendió escuchar esto, aunque supuse que los hombres lobo no se parecerían en nada a los de Twilight o Scooby-Doo. Aunque, en el fondo, incluso yo pensaba que sonaba un poco loca. Antes de que pudiera hacer más preguntas sobre estos hombres lobo, ella comenzó a contarme su propia interacción con estas bestias sobrenaturales. Y su historia todavía me da escalofríos. Explicó que un día, ella y su esposo estaban conduciendo por las carreteras curvas junto a las montañas cuando encontraron a una mujer con el rostro cubierto por sus manos, arrodillada en medio de la carretera, aparentando estar llorando. La mujer miró hacia los faros del coche, revelando la misma pintura blanca y los símbolos sacrificiales mencionados anteriormente. Su esposo tocó la bocina y frenó bruscamente, pero fue demasiado tarde, y escucharon el fuerte crujido de los huesos de la mujer y el sonido de la sangre salpicando el parabrisas del coche. Una vez que ella y su esposo detuvieron el auto de manera segura y procesaron lo que acababa de suceder,
corrieron rápidamente al lugar donde habían golpeado a la mujer. Sin embargo, cuando llegaron, no había cuerpo. Pero no solo eso, tampoco había rastro de sangre. Solo como nota al margen, esta parte de la reserva tenía algunos acantilados, pero era un terreno relativamente plano, así que habría sido obvio ver a alguien, especialmente si acababa de ser atropellado por un coche. Perplejos por la posible explicación de este suceso, ella y su esposo regresaron a casa tratando de ignorar la idea de que acababan de presenciar a un hombre lobo. Sin embargo, siendo no creyentes en lo paranormal en ese momento, intentaron cerrar este incidente pensando que estaban perdiendo la cabeza. Aunque su historia era interesante, esto me hizo pensar, ¿es posible que esta historia de hombre lobo sea cierta? ¿O es su manera de describir a un skinwalker u otro fenómeno sobrenatural, porque pensó que yo no sabía lo que era un skinwalker? Esta pregunta seguía rondando mi cabeza. Como pueden imaginar, las siguientes noches me costó dormir cómodamente. Por eso, durante los días de trabajo me sentía cada vez más agotado mentalmente, casi paranoico. Al final de la semana, alrededor de las 6, estaba sentado en el coche conduciendo de regreso al sitio de la iglesia, y estaba en un estado mental en el que estaba medio despierto y medio dormido. Mi amigo estaba conduciendo y dijo que quería detenerse en la gasolinera cerca de la iglesia para comprar algunos bocadillos para picar durante nuestro tiempo de reunión en nuestra cabaña. Como estaba demasiado cansado para discutir, dije que estaba bien, y apoyé mi rostro contra la ventana tratando de dormirme mientras esperaba a mi amigo. Sin embargo, tenía la extraña sensación de que me estaban observando, así que, naturalmente, abrí los ojos y miré por la ventana. No vi nada. Pero cuando giré la cabeza, por el rabillo del ojo pensé ver una figura blanca, justo como la mujer había descrito antes. Miré de nuevo y no había nada. Pero juro que vi algo. Como estaba empezando a oscurecer, rápidamente me senté en mi asiento para reajustar mi visión, pero cuando volví a mirar por la ventana, era como si la figura hubiera desaparecido. Perplejo, salí del coche y miré alrededor, pero no había rastro de ninguna criatura. Mi amigo volvió al coche y me preguntó qué diablos estaba haciendo. Debatiendo si debía contarle o no, decidí simplemente decir, «Oh, solo estoy tomando un poco de aire fresco, vámonos». Los días siguientes fueron aún peores para mí. Mi estado de ánimo estaba empeorando. Me sentía mucho más paranoico de que algo estuviera ahí fuera, y por la noche, casi juraría que escuchaba gritos en la distancia. Todo afuera se veía 100 veces más aterrador porque apenas hay luz exterior, además de la luz de la luna, así que todo tiene una apariencia más exagerada. Pero créanme, sé que sueno loco, pero lo peor es que si le cuento a alguien, también pensarán que estoy loco. Así que he estado debatiendo si realmente vi al hombre lobo que la mujer describió, o si solo eran mis ojos cansados jugándome una mala pasada. Espero que alguien pueda encontrar algún tipo de respuesta a este misterio del hombre lobo. Violencia gráfica. Mi padre me ha contado esta historia innumerables veces desde que era solo un niño pequeño. Mi padre acababa de conocer a mi madre y se casaron felices. Como era necesario ingresar al ejército en aquellos días, tuvo que dejar a mi madre embarazada sola en casa con mi abuela. Voy a saltar la parte sobre su estancia allí para ir directamente a la parte del hombre lobo. Era alrededor de la medianoche. Todos en el campamento estaban durmiendo excepto los guardias, él y algún tipo al azar. Justo cuando los guardias estaban cambiando de turno, algunos de los perros de guardia estaban siendo atacados por una figura alta, y lo único que se escuchaba era el sonido de masticar, perros siendo destrozados y ladridos fuertes. Todos los guardias sintieron un escalofrío y un gran temor se apoderó de ellos. Todos tenían demasiado miedo para comprobar lo que estaba ocurriendo, así que se escondieron, esperando que todo terminara. Después de los eventos, los guardias fueron a verificar lo que había sucedido. Se quedaron impactados al encontrar 2 de los perros, destrozados, comidos, y todo el lugar hecho un desastre de órganos y piel de perro arrancada. Uno de los guardias vomitó y comenzó a llorar. El otro estaba mirando la escena, mientras el miedo lo destrozaba por dentro. Intentó mantener la calma y fue a consolar al otro guardia. Los otros perros estaban visiblemente asustados y cubiertos de sangre, pero uno de ellos parecía haber mordido al hombre lobo y tenía sangre en la boca. Sin embargo, nadie sabía que no había mordido a un perro, sino a algo más. Algo mucho más grande. Después de lo que había sucedido, todos fueron alertados sobre la situación,
y se les dijo que su campamento se movería a otro en aproximadamente 2 o 3 días. Todos estaban asustados, y muchos de los soldados temían por lo ocurrido. En un momento dado, mi padre tuvo que ser guardia, así que estaba haciendo su turno. Obviamente estaba muy asustado y no quería hacerlo, pero lo hizo porque tenía que hacerlo. Esta vez, todos estaban atentos a los 2 cadáveres de perros medio comidos, y todos pensaban que uno de los perros, el pitbull, se había vuelto loco debido a la falta de alimento y había atacado a los otros perros, mientras que otros tenían ideas absurdas como que el rake los había comido. Sin embargo, ese no era el caso. Lo sacrificaron, y casi todos pensaron que todo estaba bien. Mientras estaba vigilando, lo mismo que la noche anterior estaba ocurriendo, pero esta vez corrió hacia allí. Como tenía un AK-47, no tenía miedo de atacar. Cuando llegó, la figura estaba de pie donde se mantenían los perros de guardia y estaba comiendo. Mi padre se congeló de miedo y no se movió, mientras la figura peluda y alta con su hocico y boca cubiertos de sangre, giraba su cabeza y lo miraba con sus ojos brillantes y vacíos. Después de eso, aparentemente saltó unos 20 pies y luego corrió. Después de eso, nunca se volvió a ver. Todos en el campamento estaban impactados y tuvieron que mover su campamento de su ubicación actual a 1 a 2 pueblos de distancia. La única razón por la que esto no se ha difundido y los medios no se han enterado es porque nuestro país es muy pobre, así que tenía sentido que no hubiera cámaras. La historia puede sonar falsa, pero mi padre la explicó con tanto detalle vívido que no puedo evitar pensar que es real. Espero que haya valido la pena compartirla. El aire era fresco y frío cuando nosotros, un grupo de 6 amigos cercanos, emprendimos nuestro viaje anual de campamento. Esta vez, elegimos el aislado bosque de los Tejos, un denso bosque conocido por sus altos árboles y atmósfera tranquila. El campamento estaba cómodamente ubicado en un pequeño claro, rodeado por un anillo de antiguos tejos, cuyas ramas se entrelazaban para crear un dosel natural contra el cielo nocturno. La primera noche, nos sentamos alrededor de una hoguera, compartiendo historias y risas, alrededor de la fogata. Yo comencé a contar historias de miedo. Mis amigos escuchaban con atención, con los ojos abiertos de par en par a la luz del fuego. Escuchamos un ruido que venía del bosque. La risa y la atmósfera alegre se desvanecieron rápidamente, reemplazadas por un silencio inquietante. Decidimos irnos a dormir, pero no pude dormir. No podía sacudirme la sensación de que no estábamos solos. Pasaron las horas, y debía haberme quedado dormido, porque me despertó abruptamente un aullido desgarrador que parecía provenir del corazón del bosque. Me incorporé, con el corazón latiendo con fuerza, y vi que mis amigos también estaban despiertos, sus rostros pálidos de miedo. Nos acurrucamos juntos, aguzando el oído, mientras los aullidos se volvían más fuertes y frecuentes. Parecía que había múltiples criaturas, sus llamados resonando por el bosque, rodeándonos. El fuego se había reducido a brasas, y la oscuridad parecía casi viva, como si nos estuviera acercando. De repente, escuchamos crujidos en la maleza, el chasquido de ramas y el crujir de hojas. Algo se acercaba a nuestro campamento, algo grande y pesado. Los árboles parecían cobrar vida, sus ramas balanceándose y crujiendo como si fueran movidas por una fuerza invisible. En ese momento, no pude evitar recordar todas las historias de miedo. Mis amigos. Nos miramos con terror. Solo podíamos permanecer en silencio y quietos, rezando para que lo que fuera que estuviera ahí fuera pasara de largo. Lo que vimos nos dejó sin aliento. Era un perro o lobo, pero bien alto en sus 2 patas traseras, y nos estaba viendo y viniendo hacia nosotros. Justo cuando parecía que la criatura estaba casi sobre nosotros, se fue corriendo hacia lo más oscuro del bosque. El bosque quedó en silencio, o eso parecía, salvo por el lejano ulular de un búho y el susurro de las hojas en la brisa. Esperamos, apenas atreviéndonos a respirar, durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, la primera luz del amanecer comenzó a atravesar el dosel de los árboles, y supimos que habíamos sobrevivido a la noche. Cuando salimos de nuestro shock y decidimos checar alrededor, no encontramos rastro de las criaturas, déjanos saber que no lo habíamos imaginado. El campamento estaba inquietantemente intacto, como si nuestra experiencia hubiera sido solo una ilusión, pero la sensación de ser observados por ojos invisibles aún se sentía.
Mis amigos y yo rápidamente recogimos todo dejando unas cosas atrás y salimos de ahí, como alma que lleva el diablo. Teníamos tanto miedo que ni decidimos tomar fotos de las huellas o de nada, solo queríamos salir de ahí. Ahora entiendo por qué la gente cuando tiene una experiencia aterradora o sobrenatural, no tiene evidencia, porque el miedo se apodera de tu cuerpo y lo único que quieres hacer es salir de ahí. Me pregunto por qué el hombre lobo nos había dejado ir.